Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Inquieta. Somos Camila Álvarez y Karina Delgado y con nuestro podcast buscamos crear un espacio donde podamos hablar abiertamente y honestamente sobre un tema que es muy importante para nosotras y para muchas personas en el mundo, la ansiedad. A lo largo de los episodios exploraremos diferentes aspectos de la ansiedad, cómo afecta nuestra vida diaria, cómo podemos manejarla y mucho más. Así que prepárense para una conversación franca y sin filtros. Descubre la importancia de la ansiedad. Acompaña a Camila Álvarez y Karina Delgado mientras exploran sobre este trastorno y aprenden a manejarlo de manera efectiva. ¿Preparados para el primer episodio de Mente Inquieta? Bueno, estamos hablando con Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra y creador de Neurocódex. Vamos a hablar principalmente de qué es la ansiedad y la importancia de la ansiedad. Entonces, bueno, lo primero que le queríamos preguntar era que nos pudiera dar una definición como más asertiva de qué es la ansiedad y, en su opinión, cómo la clasifica dentro de los trastornos de salud mental. Sí, fíjate, uno de los errores más graves que hemos cometido en la humanidad es que la necesidad de tener que reducir las cosas para poderlas entender, para poderlas comprender, para poderlas manejar, nos lleva a sectorizar la vida, a hacerlo como por cajitas. Pero resulta que la vida no está en cajitas, las cajitas las ponemos nosotros. Entonces, este marco es muy importante porque lo que voy a conversar a continuación sobre la ansiedad y otro tipo de cosas es que tenemos que tener en mente constantemente que la vida es conectada, que la vida es la conexión de esas cajitas que nosotros nos inventamos, ¿no? Para poderlo, como te digo, asimilar, entender, comprender. Es un diseño neurológico, estamos hechos de esa manera y por lo tanto garantizar que podamos viajar de la vida como tal, del universo como tal, a cada particularidad es muy importante. Entonces yo voy a estar viajando de cajitas, en este caso vamos a hablar de la cajita ansiedad, ¿verdad? Okay. A el todo, a la vida, ¿no? Claro. Entonces fíjate, la definición tradicional, ansiedad es un término y como todo término es arbitrario. Es decir, fue determinado por un grupo de profesionales, por un grupo de ¿cómo se llama?, de personas, de llamar ansiedad a una exageración del miedo y además a un miedo no dirigido. Es decir, cuando yo digo tengo ansiedad, yo estoy diciendo que yo tengo miedo, pero no sé a qué le tengo miedo y ese miedo me ha invadido y se mantiene la mayor parte del tiempo conmigo. Entonces eso es una ansiedad. Viene de la emoción miedo. Okay. ¿No? Las emociones tienen un doble mecanismo. Uno, advertirnos. Mire, si usted tiene miedo es porque hay una amenaza delante. Ahora, esa amenaza puede estar afuera o puede estar dentro de mi cabeza, ¿ya? Claro. Sí. Cuando esa ansiedad está dentro de mi cabeza, yo no la veo, porque está dentro de mi cabeza, está detrás de los ojos. Entonces yo no la veo, yo no la escucho afuera. Y por lo tanto, entro en un desconcierto. Y eso es lo que caracteriza a la ansiedad. Los psiquiatras y los psicólogos que nos dedicamos a estudiar este tipo de manifestaciones, podríamos decir directamente neuropsicológicas, usamos clasificación. Esas clasificaciones se hacen mediante reunión de expertos que llegan a un consenso y entonces cada 2 o 3 años se cambia la denominación. Vivimos en un mundo loco. Claro, sí. Entonces, en la actualidad hablamos de trastornos de ansiedad o del espectro de ansiedad que implica distintos tipos de miedos, ¿no? Sí. Las fobias, la ansiedad en sí misma, la angustia, el pánico, lo metemos en esa caja, en ese cajón, ¿no? Claro. Y entonces esa es una manera de facilitar el abordaje y facilitar, digamos, la operación de cambio, de salir del miedo
a ir a otra emoción, de ir, por ejemplo, a la tranquilidad, de ir a la ternura, de ir a la alegría, de ir a la seguridad, ¿no? Que son emociones diferentes que nos ponen en un contexto positivo, ¿no? Entonces, cuando las personas no conocedoras de digamos, de este enfoque profesional, sino las personas que no son psiquiatras, no son psicólogos o no son curiosos simplemente de enterarse de cómo es que se bate el cobre en la vida, llaman ansiedad a una serie de manifestaciones que ellos ni entienden, ni comprenden, ni saben cómo manejar. Exacto, sí. Entonces, van a la consulta y dicen, estoy ansioso. Sí. Y estoy ansioso es que tengo taquicardia, sudoración, miedo, no sé exactamente a qué le estoy teniendo miedo. Es más, cuando uno le pronuncia la palabra miedo, se sorprende, porque para ellos la ansiedad no tiene que ver con el miedo, normalmente, ¿no? Claro. Generalmente no digamos, no correlacionan, o no relacionan, ¿verdad?, la palabra miedo con la palabra ansiedad. Sí. Pero en realidad esa es la función del miedo. La función del miedo entonces es advertirnos. Y además tiene otra función muy importante que ha sido descuidada hasta hace poco tiempo, que es que la emoción es una forma de advertir a los demás también. Ajá, es como una señal, ¿no?, de alerta, sí. Es una señal que te dice, es una invitación, yo digo que es como una especie de tarjetica de invitación, ¿no? Una tarjetica de invitación que te dice, yo tengo esta emoción, te estoy pidiendo a ti que tengas la emoción que corresponde a esa emoción. Claro. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad y te manifiesto la ansiedad, yo te estoy invitando a ti a que prestes atención a lo que me está pasando para que de alguna forma o me ayudes o colabores conmigo para yo salir de esta buscar ansiedad. Como que empaticen con uno. Una toma de acción también. Sin embargo, esa no es la única lectura. Claro. La otra lectura es, oye, esta persona me está molestando, me está estorbando, me está faltando el respeto. Sí. Que está más de moda que la otra de ayudar. Sí, porque claro. Está de moda ahorita, en vez de cooperar, está de moda rechazar. Sí. Déjame quieto, yo me defiendo por mí mismo. Sí, sí, sí. Y en eso tiene mucho que ver, bueno, lo que estamos haciendo con las redes sociales. Exacto, sí. Decirle a la gente, tú puedes, tú eres único, tú eres el mejor, tú puedes salir por tus propios medios, las respuestas están dentro de ti. Eso es una fake news. Sí, exacto. Para decirlo en términos contemporáneos. En realidad nosotros somos seres gregarios que necesitamos cooperar para poder vivir y para poder salir adelante. Claro. ¿Ya? Entonces por eso es que yo insisto en la cosa de no aislar los términos, ni aislar la respuesta que nosotros podemos dar a los términos en uso. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Me habré explicado o me habré enredado? No, se le entiende perfectamente. Claro. Y bueno, y en su opinión, entonces, ¿cómo la clasificaría dentro de los diferentes trastornos de salud mental? O sea, a nivel como de importancia o que de repente pueda llegar a derivar a algo más fuerte que una persona pueda sufrir. Claro, que es una pandemia. Sí. Es una pandemia. Es una pandemia al lado de la pandemia del coronavirus, que bueno, ya no sabemos si pasó o no pasó. Sí. Estamos todos confundidos. ¿Por qué? Porque también la otra cosa es que estamos llenos de fake news. Claro. Estamos llenos de mentiras, estamos llenos de fantasía, estamos llenos de confusión, por lo tanto, ¿no? Entonces la confusión, que es, yo no sé dónde estoy parado, Claro. ni sé cómo el mundo se va a comportar conmigo. Entonces eso crea un enorme miedo. Sí. Y es lo que estamos llamando ansiedad. Entonces esa es la razón por la cual ha crecido. Fíjate, ayer
ayer yo entrevistaba a un joven japonés, ¿no? Okay. Porque gracias a estas redes sociales yo tengo pacientes en todas partes del mundo. Sí, se globalizó mucho. Casi todas las partes del mundo. Sí. Entonces, estaba entrevistando a un muchacho japonés, ¿no? Un muchacho japonés con un traductor, además. Imagínate tú hacer terapia con traductor. Está bastante complicado. Yo le preguntaba, es un muchacho que tiene 14, 15 años. Okay. Yo le preguntaba cómo suponía él que iba a ser el mundo cuando él tuviera 50 años. Y me dibujó un apocalipsis. Wow. Un apocalipsis. Sin agua, contaminación nuclear, crisis climática. Bueno, lo que le faltaban eran los mostricos esos como Godzilla, que inventaron los japoneses. Sí. Era lo único que faltaba ahí. Entonces yo digo, por supuesto, si ese es el panorama que yo tengo por delante, ¿cómo reacciono? Claro. Mis emociones me dicen, wow, estás ante un escenario apocalíptico. Sí, tienes que estar en alerta todo el Fíjate tiempo. a ver en qué hueco te metes, ¿verdad? Sí, y como no encuentro hueco, entro en una enorme ansiedad. Claro. Entonces la gente dice, oye, que la ansiedad cae del cielo. No, la ansiedad no cae del cielo. La ansiedad cae de nuestras expectativas. Claro, las redes sociales vendrían siendo una de las causas actuales más comunes de la ansiedad en las personas, más que todo en los jóvenes. Considero que verdaderamente ahorita la ansiedad está como muy normalizada, muy generalizada en los jóvenes, en los adolescentes. Pero ¿cuáles son algunas otras causas y síntomas para uno identificar la ansiedad? O sea, ¿cómo se manifiesta en las personas la ansiedad? Que uno pueda identificar que no es una ansiedad normal, sino ya es una ansiedad patológica. Sí, la ansiedad normal, vamos a llamarla normal, ¿verdad? Sí. Que tiene dos connotaciones. Normal estadística, yo diría, sí, actualmente, fíjate que ya desde mediados del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud venía advirtiendo de que el estrés, ¿verdad?, iba a ser el principal problema, ¿verdad?, el estrés y por lo tanto la ansiedad y la depresión como consecuencia de ese estrés, ¿verdad? Claro. El gran problema de lo que venía, pues, o sea, de lo que estamos viviendo ahora. Y no se equivocaron. Y es por lo que estábamos diciendo, pues este clima de sobresaturación. Sí. Que implica lo que tú puedes llamar, lo que tú estás llamando causa, término que ya yo no uso, ¿no? Okay. Prefiero hablar de mecanismo de producción o modo de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces cuando las causas las volvemos a convertir en cajitas, entonces creemos que solucionando una causa solucionamos el problema. No, tenemos que atender todo el modo de producción, la red, el tejido que está detrás. Entonces tenemos en primer lugar eso, una publicidad que ha creado una expectativa apocalíptica, es decir, destructiva de la esperanza de vida, porque la esperanza es el gran pilar que nos sostiene. Sí. ¿Verdad? Cuando tú, por ejemplo, te levantas en la mañana, hoy que te levantaste en la mañana con la esperanza de que esta entrevista se diese, claro. Eso fue lo que te movió, eso fue lo que te levantó de la cama. Sí. Verdaderamente sí. Exacto. Entonces, eso, la expectativa que está en función de todos esos elementos es la principal, digamos, detonante, podríamos llamarlo, detonante o disparador de la ansiedad o de la seguridad y la tranquilidad. Okay. Claro. Si yo sé que yo voy conduciendo mi cuerpo, mi carapacho, ¿verdad? Y el cuerpo es como el vehículo que nosotros utilizamos para desplazarnos por la carretera de la vida. Si yo sé que voy por una carretera segura, si yo sé que voy por una carretera bien asfaltada, si yo sé que mi carro está bien, ¿cómo se llama? Bien mantenido, okay, ¿verdad? ¿Y qué responde? Yo voy tranquilo.
Sí, Yo claro. voy tranquilo. Ahora, ¿qué factores inciden en eso? En primer lugar, ¿está el carro en buen estado? Y fíjate que aquí juega un papel muy importante. Estoy usando la metáfora del carro como cuerpo. Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué comemos? Porque hay alimentos que nos predisponen al miedo. Sí, Si nos predisponen al miedo, nos predisponen a la ansiedad. Por lo tanto, claro. hay alimentos que me predisponen a la tranquilidad, a la seguridad, a la energía, a tener la energía para yo afrontar lo que venga. Sí, Porque esa es la otra cosa. Tenemos una generación que no queremos que se exponga al dolor, sí, que se exponga al mecanismo de aprendizaje natural, que es que yo me equivoco, me tropiezo, eso me duele y me lleva a estructurar un nuevo nivel de entendimiento y comprensión. Eso es el aprendizaje. sí, siento que ahorita en la actualidad todo es como demasiado una sobreprotección constante. Es como buscar de que no se cometan errores, de que uno no, las emociones, cuidarlas, que todo sea como bueno, todo sea perfecto. Y verdaderamente esos malos momentos, ese dolor, esa tristeza, es lo que ayuda a construir una inteligencia emocional en las personas. Exacto, y no solo inteligencia emocional, inteligencia cognitiva también. Claro, ¿Por sí. qué? Porque fíjate, cuando yo me equivoco, yo entro en reflexión. Por lo tanto, empiezo a buscar correctivos. Ok. Y cuando los encuentro, se produce el proceso de aprendizaje. Por eso la tarea escolar, el profesor cuando manda una tarea escolar, usted tiene que hacer 10 ejercicios de esta ecuación matemática. Y uno dice, qué fastidio. No, en realidad lo que te está mandando es a ejercitarte, a que te equivoques, para que vayas descubriendo nuevas formas de procesar las cosas. De Claro. tal manera que la inteligencia emocional no se queda en inteligencia emocional. La inteligencia emocional correlaciona e intercambia información con la inteligencia cognitiva y con la inteligencia motora también, Claro. y con la inteligencia interactiva. Entonces Sí. yo voy aprendiendo a interactuar en mi grupo social, voy aprendiendo a interactuar con personas semejantes y con personas distintas. Sí. ¿Ya? Y eso va ampliando mi repertorio de posibilidades. Por eso es tan importante, por ejemplo, la lectura. Por eso es tan importante el estudio. Fíjate que en un momento dado se estableció la educación gratuita y obligatoria Sí. en la mayoría de los países. ¿Por qué? Porque es la manera de seguir avanzando. Sí, sí. Es la manera de que las personas puedan seguir evolucionando y no se queden en un primitivismo básico que es con el que nacemos. Sí, claro. Claro. Nacemos totalmente ignorantes, nacemos totalmente, digamos, podríamos decir, ni siquiera sabemos sobrevivir. Sí, es verdad. Tampoco es que somos una tabula rasa, como alguna vez hipotetizaron algunos, sino que traemos un potencial, por supuesto. Ujú. Sí. Nosotros ese potencial tenemos que ponerlo en práctica, es decir, tenemos que equivocarnos Sí. para poderlo mejorar. La ansiedad se puede convertir en un monstruo que afecte nuestras vidas de muchas maneras. Acá aprendemos a domesticarlo. No te despegues que ya seguimos con más de Mente Inquieta junto a Camila Álvarez y Karina Delgado. Ahora, para seguir, queríamos también preguntarle que en cierto punto la ansiedad puede ser visto también como un agente motivador y de acción, de toma de acción de las personas. Queremos saber que nos diga si es posible tenerlo como positivo, un aspecto positivo en la vida de las personas. Inquietud, como esa inquietud básica que nos mueve, hay un nivel de ansiedad, incluso de esto se han hecho muchos estudios, ¿no? Que describe como una U invertida, en el sentido de que
algo de ansiedad te moviliza, y la movilización es importante para la vida. Es lo que llamamos el esfuerzo, que es el otro ingrediente importante, ¿no? Ese impulso por hacer, que uno lo ve muy claramente en el niño, en el bebé, ¿no? El bebé, por eso el bebé es tan inquieto, ¿no? Porque él está con ese impulso. ¿Por qué? Porque él necesita aprender muchas cosas. Sí. Él tiene que tomamos del ambiente la energía, tomamos del ambiente la información que nos hace movernos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa inquietud, yo no me gusta llamarlo ansiedad, sino inquietud, ese impulso por buscar, por salir, por curiosear, por purungar, lo llamo yo, sería como explorar. Claro, sí. Por explorar, es producto de cierta incomodidad interior, que si sube mucho, entonces sí se transforma en ansiedad. En la medida en que sube, se transforma en ansiedad, y por lo tanto yo empiezo a entrar en un periodo de, puedo llegar al pánico, por ejemplo, el pánico, ¿no? Ujú. Pero igual, si continúa el proceso de ansiedad, lo que va a venir es más bien un desinterés, una entrega, y por lo tanto ahí es donde se vuelve muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nos lleva a la depresión, Sí, sí. nos lleva a la entrega, a la desesperanza, y es lo que estamos viendo también entre muchos jóvenes. Entonces, por eso muchos jóvenes entonces empiezan a cortarse, Ujú. ¿verdad? Porque en ese impulso que no lleva a soluciones, que no lleva a ningún lado, empiezan a agotarse las energías de ese impulso básico, y por lo tanto ya yo caigo en una indiferencia, en una desesperanza, en una depresión, o me hago tan indiferente. Por ejemplo, nosotros que hemos interrogado muchísimos jóvenes de estos que se cortan, Ujú. y qué ocurre en ese momento y en ese momento previo, es porque a ellos ya no les importa nada, Sí. Ok. y no les importa dañar su cuerpo. O sea, la actitud es de indiferencia, no es de intento de suicidio, no, porque el que se quiere suicidar le da completo. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. No se detiene en consideración, sino que es ese, yo he visto, por ejemplo, muchachos con todo el brazo, las piernas totalmente arañados, pues. Sí, y Porque también es sé simplemente que... una cosa superficial que además, ¿qué los tranquiliza? Cuando ven la sangre. Sí, Es como- interesante sí. ese fenómeno de orden, yo diría, inconsciente automático. A lo mejor tiene que ver con lo ancestral, tiene que ver con digamos, lo arquetípico, pues, ¿no? Ok. Sí. En el sentido de que entonces el ver la sangre es lo que los detiene. Sí, sí, sé también, o sea, he escuchado de jóvenes que se cortan y hacen esas cosas también como por buscar de sentir algo, porque ya no sienten nada, ya por eso mismo no tienen interés por nada, no les importa nada. Entonces simplemente Exacto, por el ya hecho perdieron como el interés, entonces de es una sentir. manera de sentir, como dices Ujú, tú, de exacto. acatar el sentir. Sí, sí, sí. Y a lo mejor rescatarlo también desde la vista, en el sentido de que al ver la sangre, Ujú. aquellos que llegan a ver sangre, porque hay muchos que Sí, simplemente solo se aruñan, sí. sentir el rasguño y entonces no llegan ni siquiera a sangrar, Sí, es verdad. ¿no? Sino sentir el rasguño, es decir, que mi cuerpo Está vivo. me dé señales de que estoy vivo, Sí, ¿no? Algunos hasta se golpean, por ejemplo, empiezan a autogolpearse, ¿no? sí, Ok. Le dan golpes o le dan cabezazos a la pared o le dan golpes, ¿no? Pero no es por agredir, no. Es por sentir, porque ya han Sentirse vivos. perdido, han estado en una ansiedad tan grande y además en una indiferencia social tan grande, y esto es importantísimo también, Ujú. que hace el contexto, que hacen los padres, que hacen los amigos, que hacen los hermanos, Sí, ¿no? Por eso es que es verdad lo que dicen muchos de la nueva era,
de que la gran clave, la gran solución para todo esto está en el amor. Sí. Porque ¿qué es el amor? Cuando yo comparto, parto con mi experiencia afectiva. Eso es el amor. Sí. No le damos 5 patas al gato, ¿no? El amor en esencia es que yo me siento acogido, que me siento perteneciente, que me siento parte de un mundo que va más allá de mi cuerpo. Claro, sí. Sí. Entonces por eso es que hay el amor espiritual, por ejemplo, y la gente se refugia en religiones, en mitologías, en cuestiones de esas, buscando eso, buscando ser acogido, buscando pertenencia, buscando confirmación. Sí, tú existes, Sí. tú eres un fantasma, ¿no? Y qué es lo que está pasando muchas veces con las redes sociales cuando la usamos mal, cuando la usamos mal. O sea, por ejemplo, el famoso, no sé cómo lo llamarán ahora, en la televisión lo llaman zapping. ¿Cómo llaman a eso? Scrolling. Scrolling, ¿no? Sí. Scrolling, exacto. Que Sí. tú vas pasando. Tú pasas. Estás en hipnosis. Sí, estás hipnotizado, uno no le toma atención a nada, solamente va pasando y pasando. Y ni sabes qué ves. Estás poniendo atención y te están poniendo atención. Sí. Es decir, no estoy en un contexto de vida, sino que estoy en un automatismo. Sí. ¿Ya? Sin embargo, eso produce cierto alivio. Yo veo, por ejemplo, yo a veces me monto en el bus, veo, hay 30 personas, 28 están scrolleando. Scrolleando, sí. Están scrolleando 28 de los 30. Y tú dices, pero tú les ves una sonrisita. Sí. Sí. Es decir, eso le está produciendo bienestar, le está produciendo placer. Es como la manera de compensar un mundo que se les ha hecho indiferente. Sí, bueno, por eso es que la aplicación de TikTok se hizo como tan adictiva para la gente, porque de repente en Instagram son a veces videos, entonces pasas de historias a publicaciones, de publicaciones a reels, entonces igual estás como más en movimiento. Pero en TikTok tienes una página principal en la que tú pasas video y ya, y el video se reproduce automáticamente, se vuelve a repetir automáticamente y estás allí constantemente en eso. Entonces tienes un contenido allí infinito verdaderamente. Entonces la gente pasa horas. Yo los llamo con mucho respeto, y sabes que va a ofender a alguien, las raticas de Skinner. Skinner, que fue un famoso conductista del siglo pasado, él hacía experimentos con palomas y raticas, ¿no? Un poco para ver lo básico y fundamental de nosotros en el fondo, ¿no? Porque eso tuvo aplicaciones clínicas muy interesantes. Bueno, las tiene todavía, ¿no? Entonces, uno de los experimentos más terribles es que agarran unas raticas, le insertan ¿cómo se llama? Con electrodos. En los centros de recompensa nuestros, y le insertan un electrodo allí y le producen un impulso eléctrico. Tac, tac, tac. Eso es equivalente a un orgasmo. Ok. Y entonces le ponen a la ratica un botón verde que cuando le da, ¡pum!, la ratica descubre, con 4x4, descubre que cuando le da el botoncito verde, ¡ping!, se produce un orgasmo. Ok. Y entonces la ratica empieza a darle, y se queda pegada dando. Le ponen agua y comida al lado, y la ratica muere de hambre y de sed, dándole al botoncito verde. Queda hipnotizada allí. Sí, es como adictivo. Nosotros tenemos una rata por dentro. Sí, es verdad. Y esa rata, si nosotros no la domesticamos, va para allá. Sí, es decir, placer mata sobrevivencia. Sí. En lo básico. ¿Por qué? Porque la ratica no tiene idea de consecuencias. Es decir, la ratica no sabe que esa decisión que está tomando en ese instante la va a llevar a la muerte. No lo sabe. Los seres humanos pensando en el momento, un don muy particular, que es que proyectamos la vida. Por eso fue que yo le pude preguntar a este muchacho, ¿verdad?, japonés,
cómo veía él la vida cuando tuviera 50 años. Lo podemos proyectar. A lo mejor nos equivocamos, acertamos, eso es lo de menos. Pero lo interesante es que proyectar. Entonces, cuando yo descubro que yo sigo TikTok y empiezo a darle al scrolling, ¿verdad? Y le doy, y le doy, y le doy, eso hace que mi organismo se haga dependiente de mi rata interior. Okay. Digo, no, que va, a otro con ese negocio. Yo, en estos días que entrevistaba a un gran amigo que acaba de escribir un libro que se llama Bulimia Espiritual, como parte de las denuncias de esta situación de que él habla de que estamos pasando de como nativos digitales, esta generación está pasando de nativos digitales a huérfanos digitales. Que es un huérfano? Un niño abandonado por los padres. Eso es un huérfano. Sí. ¿Verdad? Y por eso hay centros de acogida de los huérfanos. ¿Por qué? Porque uno sabe que un huérfano que es abandonado tempranamente por sus padres se va a morir. Okay. Si lo dejamos solo, se muere. Esa es la naturaleza humana. Sí. Se muere. Nadie puede sobrevivir solo en la infancia. Siempre vas a necesitar a alguien que te acoja, que te eduque, que te introduzca en la vida. Sí. Si no cuentas con eso, estás perdido. Y es lo que está pasando, y entonces por eso se están convirtiendo en raticas de esquina. Sí. Entonces, con una sonrisita están en esto y entonces no se ocupan de la sobrevivencia. Sí, es O verdad. sea, no se ocupan de estudiar, no se ocupan de prepararse, no se ocupan de mantener una vigilancia sobre los errores y los aciertos para ir aumentando la tasa de acierto y bajar la tasa de errores, sino que quedan atrapados. En Mente Inquieta conocemos la ansiedad y su impacto en nuestras vidas. No te despegues y acompáñanos mientras aprendemos a manejarla con la ayuda de especialistas en el área. Para ir cerrando, ¿qué consejos le daría a alguien que experimenta síntomas de ansiedad en su vida cotidiana? ¿Cómo podría manejarlo? ¿Cómo podría aprender a sobrellevarlo y de repente buscar que justamente sea un elemento positivo en su vida, pues, en vez de algo negativo que pueda llevarlo a una depresión? Claro, que evalúe lo que está ocurriendo dentro de él. Ok, ¿cómo nos enteramos de qué está ocurriendo dentro de nosotros? Mira, nosotros tenemos una fórmula, ¿no? Yo le digo, la gente me dice, una fórmula, pero ¿una fórmula para qué? Porque es que si usted no tiene fórmula, no tiene vida. Sí, es verdad. Sí. Entonces yo le digo, mire, esa fórmula contiene, en primer lugar, la energía. ¿Qué tipo de energía está utilizando usted? ¿Por qué? Porque la energía viene de fuera, no viene de dentro, viene de eso. Nosotros lo que tenemos son acumuladores y plantas eléctricas. Pero esas plantas eléctricas y esos acumuladores necesitan la energía para que puedan producir la energía interior que nos va a movilizar. Y eso está en las mitocondrias. Eso ya está descubierto, descubierto y sistematizado. Okay. ¿De dónde viene la energía? Uno, de la luz solar. Entonces, tome sol en las mañanas y en la tardecita. ¿Por qué? Porque la capa de ozono, bla, bla, bla. Sí, okay. ¿Verdad? Sí. Entonces, en la mañana usted tome 15 minutos de sol y en la tarde, después de las 5, cuando usted ve que el sol se está poniendo, tome otros 15 minutos. Okay. Ahí usted va a tomar energía para tener fuerza, para hacer el esfuerzo que requiere vivir. Claro. Okay. Sí. Tome agua, porque Importante. el agua es el solvente fundamental de nuestra vida. Muy importante. Alimentos sanos. ¿Cuáles son los alimentos sanos? 80% de su plato debe tener el color verde, debe ser orgánico, limpio y fresco. Okay. 80% de su plato del almuerzo. Ahí usted va a captar energía. Tercero, haga ejercicio físico. Sí. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico
no solo el músculo no tiene únicamente la función de darnos fuerza. Ujú. El músculo es un operador metabólico para que el cerebro esté más sano. Sí, Entonces no exagere, todo exagerado también. Sí, Sí, todo en Por exceso ejemplo, es malo. Si usted se toma 4, 5, 6, 8, 10 litros de agua ujú. al día, usted va a dañar sus riñones. Sí, es Entonces, lo más sano, si usted toma sol entre las 11 y las 3 de la tarde, 2 horas de sol, usted se pone a adquirir un cáncer. verdad. Sí, es verdad. Sí. También. Entonces, lo bueno tiene su lado malo. Sí, Sí. Entonces, por eso, cuidar eso. Después, cuide su mente. ¿Qué es la Importante. mente? La mente son los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Qué tipo de emociones tengo? ujú. ¿Qué tipo de sentimientos? ¿Y qué tipo de decisiones tengo? Ok. Claro. Entonces, hay que cuidar eso. Es decir, hay que atender a un paquete completo. ¿Cuál es mi recomendación? Mire, YouTube, por ejemplo, Ujú. está lleno de información. Sí, es verdad. Usted busca Manuel Alonso Puy, usted busca Nazaret Castellano, Pilar Sordo, Luis Arocha, montones de gente que por YouTube le van diciendo, mire, si usted hace esto, le va a ir mejor, usted va a salir de la ansiedad y tal. Sí, Si eso usted hace una prueba de 15 días y no le funciona, vaya donde un psiquiatra que usted sepa ujú. que está a la altura del siglo XX. Sí, Sí. también importante. Es muy importante también el hecho de que hay muchas personas que les da miedo el pedir ayuda. Y el pedir ayuda no significa Claro, están encarcelados. nada malo, Si les da miedo sino... pedir ayuda, Ujú. es porque están aislados. Sí, Sí. Y Y todos necesitamos acompañamiento, apoyo, ayuda en un momento dado. sí, Sí, es siempre. verdad. Y después está la asistencia profesional que recoge esas tres cosas que son indispensables para la vida: acompañamiento, apoyo y ayuda, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando la gente dice, es que a mí me da miedo pedir ayuda, está en un gravísimo problema. Sí, es Sí. verdad. Y ese es el primer problema que tiene que superar. Sí, Sí. Porque nadie puede solo. Eso es una fake news que han estado publicitando por allí por ignorancia, no por otra cosa. Bueno, algunos dicen que es por mala intención también, pero yo no creo en las malas intenciones. Yo lo que creo es que simplemente ignoran cómo es la vida. Nosotros somos seres gregarios, nosotros crecemos en equipo, crecemos en conjunto, crecemos en comunidad. Por eso hacemos comunidades sí. Sí. comunes. Compartimos dentro de esas comunidades. Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias de verdad Sí. por la conversación, por todo el tiempo. Y, No, estamos a la orden. y fue de verdad muy interesante y de una gran Cuando ayuda. quieran y podamos, estamos a la orden. Sí, fue una gran ayuda para, bueno, crear una buena base para que la gente de verdad conozca qué es la ansiedad y bueno, sepa cómo manejarla si empieza a, pues, A manifestar. a manifestarla de manera regular en su vida, exacto. Sí, Exacto, que sepa vivir plenamente. muy bien, sí. Eso Sepa, es. fíjate que sepa Ujú. son las siglas de sentimientos, Ujú. emociones, pensamientos y acciones. Wow. Claro. En la medida en que yo domino y conduzco mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos y mis acciones, me va a ir bien en la vida. Es inevitable. Así es. Bueno, muchísimas Así gracias es. nuevamente. Muchísimas de verdad. gracias. Gracias a ustedes, pues un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Chao.